En este momento nos encontramos con Carlos Andrés Arango, filósofo, investigador, docente y amante del arte y la música. Carlos, un placer que nos hayas aceptado esta invitación. Claro, con mucho gusto. Me gusta mucho hablar de música. Enfocando las manifestaciones artísticas, en este caso a la música, ¿qué alcance cree que puede tener esta como elemento transformador de paradigmas? Bueno, lo que pasa es que, a ver, nosotros nos relacionamos con la música de una forma emocional. Eso lo tenemos claro todos. Sobre todo cuando estamos tristes y sabemos que hay una canción que nos puede poner más tristes, ¿sí o qué? O nos puede sacar de ese estado. Entonces, digamos que ese vínculo emocional es claro. Pero por debajo de la capa de las emociones hay una capa más profunda, si se quiere, que es la genética. Es decir, nuestro cerebro fue evolucionando conjuntamente con ese lenguaje en el que hacemos música. Entonces, si todavía tenemos música y todavía nos importa tener música, pues es en parte porque la evolución de la especie lo necesita. Entonces, a tu pregunta, la mejor manera de responder es que es un vínculo que no se puede romper. Es decir, porque nos inventamos la música como un lenguaje que nos acompañara en la adaptación de nuestra especie al entorno. Entonces está en lo más profundo, en esta capa emocional en la que nos conectamos cuando vamos a bailar, cuando compartimos música. Es una capa muy, muy visible, ¿sí? Pero por debajo de esa hay una capa que tiene que ver como con la especie y con un lenguaje que la especie se inventó para entenderse mejor entre los integrantes de la especie y el mundo. ¿Cómo cree usted que los artistas y los periodistas se pueden articular para crear contenidos? Ah, caray. Pues de muchas formas. De hecho, el conversatorio de la feria está en toda esa dirección. A ver, tanto quienes hacen música como quienes hacen comunicación en general y periodismo en particular están contando cosas, ¿sí o qué? Y así como en el periodismo hay unos géneros macro, ¿sí o qué? Pues la crónica, el reportaje, la noticia. También hay en la música, particularmente en la música que son canciones, o sea, que tiene un texto que se canta, también en esas estructuras narrativas. Hay canciones que también son historias, o sea, que cuentan una crónica. Canciones que son más descriptivas, es decir, no cuentan una historia, pero describen un objeto o una sensación. Hay canciones que, si te quieres, son más conceptuales. Se pueden unir de muchas formas porque son lenguajes que son intercambiables, o sea, se puede hacer periodismo de la música, periodismo incluyendo música, como cuando uno hace una nota y pone algo que suene, ¿sí o qué? Se puede utilizar incluso las canciones como crónicas de cosas que pasan y se pueden establecer muchas relaciones, pero hay una de fondo, digamos, que es la más clara, y es que tanto quienes hacemos música como quienes hacemos comunicación estamos contándole cosas a otros, ¿sí? Estamos dándole información a otros para que mejoren o amplíen su conocimiento de lo que pasa. Pero si digamos, en el caso, por ejemplo, uno cuando escribe notas o comunicas cualquier tipo de género periodístico, ¿uno cómo logra adaptar ese estilo hacia una canción o hacia un tema musical? Opa, pues mira, hay muchísimas formas. Es una pregunta muy inteligente, Álvaro. Me pone a pensar cosas bacanas. Pero mira, hay cosas que la música nos puede enseñar para ser mejores en la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, la música es muy clara en el ritmo. Entonces uno escribiendo o hablando o haciendo expresión corporal debería hacer consciente el ritmo. Todos tenemos un ritmo siempre, ¿sí? Cuando estamos más ansiosos, el ritmo es más acelerado. Cuando estamos tristes, el ritmo es un poco más lento. ¿Sí o qué? Si uno está escribiendo una crónica, uno debería saber en qué momento está, porque no debería ser plana. O podría aprovechar el recurso del ritmo para, por ejemplo, si tú tienes un párrafo de 10 líneas y en ese párrafo de 10 líneas solo hay un acontecimiento y un personaje, ese es un ritmo. Pero si en un párrafo de 5 líneas metes 3 personajes y 4 situaciones,
ese es un párrafo frenético. Y uno lo que, como comunicador, lo que debería saber es cuándo es bueno que el párrafo sea lento y cuándo es bueno que el párrafo sea rápido. ¿Sí o qué es? Para hablar de muchas formas que hay. La música, además del ritmo, tiene la armonía. Y la armonía es la relación interna que tienen los elementos. ¿Sí o qué? Una nota no es ni buena ni mala, o no es adecuada o inadecuada hasta que uno no sabe sobre qué armonía está. Entonces yo toco, por ejemplo, un do, vale, pero si ese do lo toco sobre un acorde de fa sostenido, no funciona. Pero si este mismo do yo lo toco sobre un acorde de do o un acorde de sol o un acorde de mi menor, esta misma nota funciona. Esa relación entre los elementos es la armonía. Y en comunicación y todas las formas del periodismo, la armonía es fundamental. Es decir, qué elementos pueden combinar con qué otros elementos, ¿sí? O cuando yo estoy escribiendo un ensayo académico, ¿sí o qué? Pues aquí es de preguntarse cuando uno está escribiendo, aquí es adecuado citar a Heidegger o citar la Constitución o cuál voz debería entrar, ¿cierto? Cuál voz de las fuentes que tengo pudiera ser el momento de que participe. El lenguaje de la música está lleno de muchas cosas que sí están en la música, pero están en realidad en el arte, en el periodismo, en el urbanismo, porque son elementos que son, digamos, conquistas de la humanidad. O sea, hay armonía por fuera de la música. O sea, en tu cuarto hay armonía o no hay armonía. Así que hay ritmo o no hay ritmo. Tú puedes mirar ritmo en la fotografía o en las películas, aunque no hubiera elementos sonoros presentes. Ahí cómo funcionaría esa relación de fuentes entre la música y el periodismo. Bueno, música y periodismo comparten varios términos. Uno de ellos es el concepto de voz, pues con Z, ¿sí? De la voz, Sí. ¿vale? En la música, cuando uno dice voz, no solamente está hablando de la voz humana de alguien que canta un texto, sino que está hablando de los instrumentos que hacen melodía, ¿sí? Okay. El concepto de voz también está presente en el periodismo, ¿sí? De hecho, cuando se investiga sobre el contenido del periodismo, una de las cosas que uno pregunta es cuántas voces hay, es decir, cuántas fuentes distintas están ahí. Y cuando uno tiene una sola voz, ¿sí? Tiene una voz solista, tiene un tipo de pieza, tanto musical como periodística, y no es ni bueno ni malo, ¿sí? Hay reportajes de una sola persona, incluso hay reportajes escritos en primera persona, que se supone que no, pero hay reportajes muy buenos escritos en primera persona, ¿sí o qué? Así también en la música, hay veces que está bien que la canción la cante una sola persona, ¿sí? Y haga una sola voz, pero a veces también está bonito tener dúos o tríos o lo que se llamaría la polifonía del discurso, es decir, la riqueza de voces que hay. Así como en un coro hay hombres y mujeres que tienen registros graves, medios y muy agudos para que la pieza suene bien, ¿sí? A veces también es bueno que en las piezas periodísticas que uno produce haya muchas voces hablando de lo mismo, para que haya diversidad de miradas. ¿Cómo articula usted la música u otra expresión artística con la investigación científica? No sé, es más como una cosa que fue pasando. Si hay como un momento de la vida cuando hay que tomar una decisión profesional, que había como un interés por lo musical y un interés por la comunicación, pero pues los papás no quisieron patrocinar el camino de la música, entonces bueno, fuimos a la comunicación. Pero una cosa chévere de la comunicación es que uno se encuentra con mucha gente que tiene muchas búsquedas y muchas trayectorias diferentes. Y las facultades de comunicación suelen ser laboratorios de creación, básicamente porque hubo gente que terminó estudiando comunicación, pero quería estudiar otra cosa. Y esa otra cosa que quería estudiar llega, de alguna forma, en lo que escribe, en el tema sobre el que quiere hacer el documental, en la exposición de tema libre que les dejan, en expresión oral, cualquier cantidad de cosas. Y luego empecé el camino de la investigación muy interesado por, sí, pues como por entender el mundo en el que estamos. Pero al momento de hacer la tesis doctoral, yo sí dije, no, pues ya tengo una carrera como investigador que no está consolidada, pero está bien y hay que trabajar y hay que investigar lo que uno ama. Entonces, en mi caso fue admitirme, porque era yo quien lo tenía bloqueado, que esas preguntas que tenían que ver con la música y con lo musical también eran válidas como preguntas de investigación. Sí, ok, y a partir de eso generar proyectos. Entonces es un momento muy bacano de la vida
porque se juntan esos dos recorridos. O sea, digamos, es una experiencia en la que se suman muchas horas sobre los escenarios tocando para borrachos en los bares, sí o qué, con muchas horas de trabajo de campo y de producción de proyectos de comunicación en el que también estaba tratando al final de hacer lo mismo. Entonces se juntaron de manera muy orgánica y empieza a dar como perspectivas como interesantes de trabajo. ¿Cómo funciona esa relación de la industria de la música, como el tercer tipo que usted explicaba, cómo funciona? Sí, como área de investigación, entonces sí, la industria tiene un montón de preguntas, ¿no? Porque de hecho se llama industria cultural y en filosofía se ve como una forma un poco crítica de denominarla, es cuando formas del arte se convierten en productos que se consumen masivamente. Entonces, en esa línea de investigación de la música como industria y todo lo que te puedas imaginar, y es mucho más comunicacional porque es más claro cómo se construyen símbolos y se ponen en circulación. Es decir, un videoclip, el branding de los artistas, la puesta en escena de los conciertos, los discursos que manejan los artistas en sus redes, las historias que cuentan. Es decir, porque las canciones vienen a ser un poco como... Sí, hay que sacar canciones, ¿vale? Pero por detrás de las canciones un artista es un universo. Los buenos artistas, sobre todo en términos comunicacionales y de mercadeo, ¿sí? O sea, si uno habla hoy de una Karol G, si uno habla de un Bizarrap en Argentina, si uno habla de Peso Pluma, ahí hay buena música en términos comerciales, pero hay unas estrategias muy bien hechas. Entonces, en la línea de investigación de la música como industria se mira sobre todo las cifras por un lado, pero sobre todo las estrategias que se emplean para construir discursos que vinculen a los artistas con sus audiencias. ¿Cómo considera usted que a través de las redes sociales se ha transformado la percepción de la música como forma de protesta social? De protesta social. Uf, ese giro no me lo esperaba. De hecho, hay varios estudios. Yo quiero hacer uno en Colombia sobre canciones de la protesta. En Chile hicieron un libro hermoso que se llama Se oía venir y es un análisis de las canciones que sonaron en la protesta. Las redes sociales son el molde de nuestro tiempo, ¿sí? O sea, el molde de la modernidad era la fábrica, el molde de la posmodernidad son las redes sociales. O sea, esto cosa de verticales, de cualquiera para hablar con cualquiera en teoría y que los flujos de comunicación son más rápidos y demás. Entonces la música ahí lo hace todo. Lo que pasa es que la protesta social sí tiene una dinámica distinta, en la que justamente hay que parar lo que está pasando y hay que manifestarse en contra de eso. Pero sin redes no sería lo mismo la protesta de hoy. En general nada de la vida contemporánea es igual sin redes. O sea, todo lo que vivimos hoy está moldeado por la lógica de las redes, entre eso la protesta. Y lo que he encontrado en principio es que hay como dos estrategias para los protestantes con las canciones y las redes. Hay una que es la parodia. Es el recurso más efectivo del mundo, ¿sí? O que es cuando se coge una canción que ya es conocida, se le cambia la letra. Eso lo hacen los barristas, pues, de manual, ¿sí? O qué. Los barristas pues, del fútbol, ¿sí? O qué. Esa es una forma. Y otra que es más difícil es como generar canciones nuevas que hablan del momento, pero es difícil pues porque a la gente le cuesta más aprendérsela. Es más fácil cuando ya hay un elemento conocido y sobre el elemento conocido se monta la nueva información. ¿Sí o qué? Y las redes ahí lo que hacen básicamente es explotar y poner en circulación. En Colombia particularmente a través de los en vivo. O sea, de hecho los en vivo fueron una de las formas como jóvenes que se sentían protestantes, para que no digamos que todos los protestantes eran jóvenes. Los en vivo fueron una de las formas como encontraron los protestantes para dejar evidencia de los procedimientos que estaban haciendo algunas fuerzas en las calles. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación, Carlos. Con gusto, Álvaro. Y gente, cuando me quieran tener de una. Muchas gracias.